Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos. Después de salvarnos, no nos dejaste como huérfano, sino guías y ayudas nuestra vida todos los días hasta ahora. Por eso siempre te damos gracias. Y también gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, siempre acompañando con nosotros. Hoy, con los amados hermanos, nos reunimos juntos ante Dios y en Cristo para escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. A pesar de que no podemos ver a todos los hermanos por esta pandemia y varios motivos personales, les ayuda, guía y protege a ellos por tu gran amor y gracia. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros en esta situación muy difícil y complicada, y también nos llena con tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra que aprenderemos hoy. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Busquemos. Texto principal de hoy, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24. Busquemos la palabra, busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, 24, texto principal de hoy, Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 24. Si lo tienen, leamos juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hasta aquí. Hoy vamos a aprender el tema fundamental para los cristianos acerca de Cristo. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 1, explica muy bien acerca de Cristo. Hoy vamos a aprender Primera de Corintios, capítulo 1. Centrando con este capítulo, vamos a aprender el tema muy importante para nuestra vida cristiana. Aquí, Primera de Corintios, capítulo 1, explica bien acerca de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a meditar sobre Cristo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2, explica así. ¿Sí? Y también varias veces aprendimos en la iglesia acerca de este tema. Cristo es autor, ¿sí? Nuestro autor y nuestro consumador. Y podemos decir que hay tres propósitos principales de la vida cristiana para nosotros. Hoy vamos a pensar acerca de esto, ¿sí? Tres propósitos principales. Primero, tenemos que conocer más acerca de Cristo. Es algo muy obvio, ¿no? Tenemos que conocer más a Cristo. Es decir, el primer propósito de la vida cristiana es el conocer más acerca de Cristo. Así que la Biblia también dice así. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, explica acerca de conocer a Cristo. Este versículo dice así. Segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 18, aquí dice así: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La Biblia dice así. Tenemos que conocer, ¿sí? En el conocimiento de Cristo, nosotros podemos vivir adecuadamente, ¿sí? Pero, a pesar de que hemos recibido la salvación, no podemos conocer todo perfectamente acerca de Dios por nuestra debilidad, ¿sí? Dios es perfecto, somos débiles. Así que no podemos conocer todo perfectamente acerca de Dios. Así que cada día tenemos que conocer a Él más y más. Esto es el propósito de nuestra vida cristiana. Hoy aprenderemos acerca de esto. Y la Biblia también nos dice así. Aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 3, también dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Aquí dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En el conocimiento, dice, conocimiento de Cristo. Aquí la Biblia dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, se nos multiplican más gracia y paz. Esto es la clave, ¿sí?, de recibir más gracia y paz. El conocimiento de Dios. Es muy importante entonces. Y además, la Biblia dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, podemos obtener más todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es muy precioso, ¿no? Queremos recibir estas cosas en el conocimiento de Dios, ¿no? Por eso debemos conocer más acerca de Cristo. Debemos tener un anhelo de conocer más a Dios y a Cristo. Esto es nuestro propósito de la vida cristiana. En el Efesios capítulo 1, por eso el apóstol Pablo, en el Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo está orando a Dios con este anhelo. Aquí, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, esta es la oración del apóstol Pablo. ¿Qué corazón tiene él? Yo voy a leer. Aquí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esta es la oración del apóstol Pablo. Él tiene este corazón. Así, de esa manera, apóstol Pablo quiso que él mismo y todos los santos supieran más a Dios, supieran más a Cristo. Deseaba mucho este conocimiento de Dios, de Cristo, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer que el primer propósito de la vida cristiana sea conocer más acerca de Cristo. Nosotros también, ¿no?
Entonces, vamos a pensar, segundo propósito. El segundo propósito de la vida cristiana es ganar más, ¿sí? Ganar más a Cristo. En el Filipenses capítulo 3, apóstol Pablo también dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 8, aquí explica así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí la Biblia dice, para ganar a Cristo, ¿sí? Esto también es nuestro propósito de la vida cristiana, ganar a Cristo. Entonces, es necesario que ganemos más a Cristo, conocer más a Cristo, ganar más a Cristo. Eso es nuestro propósito, ¿no? Ganar a Cristo significa que nos parecemos más a Él. Podemos decir así de esa manera también. Y el tercer propósito de la vida cristiana es anunciar a Cristo, ¿sí? Anunciar a Cristo a los demás. Predicación, ¿no? Si verdaderamente hemos recibido la salvación a través de conocer a Cristo, nuestra meta de la vida cristiana debe ser predicarlo también. Así debemos hacerlo, ¿sí? Volvamos a hablar. Tres propósitos principales de la vida cristiana son conocer más, ganar más y predicar más a Cristo a los demás. Tres propósitos principales de nuestra vida cristiana. Debemos guardar esto, ¿sí? Este inicio del año, ¿sí? Debemos recordar este propósito y debemos vivir de esa manera en este inicio del año. Conocer más a Cristo, ¿sí? Y ganar más a Cristo, predicar más a Cristo a los demás. Guardando este propósito, empecemos, ¿sí? Empecemos este nuevo año. Así Dios nos guiará, ayudará muy fuertemente. ¿Por qué? Este propósito conectado con el corazón de Dios, ¿no? Está adecuado con el propósito de Dios. Así que Dios nos ayudará, ciertamente. Esto es el principio de nuestra vida cristiana. Y debido a que 1 Corintios capítulo 1 explica bien sobre Cristo, he elegido este contenido como el texto principal de hoy. Así que vamos a aprender con este capítulo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 1. Aquí, de nuevo, vamos a ver texto principal de hoy, 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Aquí también, de nuevo, leamos juntos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿sí? Con este texto vamos a pensar. Aquí dice, hay una frase, Cristo crucificado. ¿Cómo piensan ustedes? Cristo crucificado. Una frase muy hermosa, muy importante también, ¿no? Podemos decir que esto es el fundamento de nuestra fe. Cristo crucificado. ¿Sí? Es muy importante, ¿no? Cristo vino a este mundo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento y tal Cristo fue crucificado. Fue crucificado y padeció sufrimiento muy grave en la cruz por nuestros pecados. Esto es fundamental, fundamento de nuestra fe. Él fue crucificado y padeció sufrimiento, murió en la cruz para nosotros, ¿sí? Para nuestros pecados. Y de esa manera sufrió el castigo de nuestro pecado
en nuestro lugar, en vez de nosotros, ¿no? Y nos liberó del castigo por su preciosa sangre, ¿sí? Esta es el esencial del cristianismo, ¿sí? Esencial de nuestra fe también. Nosotros creemos en Cristo crucificado, ¿no? También Él resucitó para dar la prueba, ¿sí? La prueba de que nos perdonó de nuestros pecados. Esta es la prueba muy cierta, ¿sí? Él resucitó, murió y resucitó para solucionar nuestro problema del pecado, ¿sí? Mirando a esta verdad, podemos creer en el Evangelio, ¿sí? Así recibimos la salvación. Esto es el fundamental de nuestra fe. No hay otra cosa más sorprendente que esta verdad, ¿sí? Esta verdad es muy importante, muy sorprendente también, ¿no? Aquí explica acerca de esta verdad, Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14, aquí también dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ver este versículo. Aquí dice la bendición de Abraham, ¿sí? La bendición de Abraham. Como dice este versículo, por la muerte de Jesucristo, esta bendición de Abraham llega hasta los gentiles, llega hasta nosotros. Bendición de Abraham, ¿sí? Cristo crucificado está conectado con la bendición de Abraham. Entonces, ¿qué es la bendición de Abraham? ¿Qué es la bendición de Abraham? Dios le prometió a Abraham en el Génesis diciendo: todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Así prometió a Abraham. Ser bendito. Ser bendito es tener la vida eterna a través de Cristo. Esto es la bendición de Abraham, ¿sí? Tener la vida eterna, ¿sí? Esa es la salvación. Entonces, la bendición de Abraham es la vida eterna, ¿no? Aquí la Biblia dice: en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, alcanzase a nosotros también. Por lo tanto, podemos decir que la vida eterna llega a los gentiles como nosotros por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo crucificado. Esta verdad está relacionada con la bendición de Abraham, vida eterna, la salvación, ¿no? Es decir, todo el mundo puede recibir el perdón de sus pecados por la fe, ¿sí? Por la fe que creen en la redención de la gracia de Jesucristo. Así recibimos la salvación, ¿no? Esto es el esencial de la salvación, ¿sí? Los nacidos de nuevo, por el perdón de los pecados, obtienen la vida eterna. Esta es la salvación, ¿no? ¿Sí? Y ellos también han recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Todo está conectado. Recibir la salvación, recibir la vida eterna, recibir el Espíritu Santo, según la promesa de Jesucristo, ¿sí? Conectado con Cristo crucificado, conectado con la bendición de Abraham, la vida eterna, salvación, recibir el Espíritu Santo también. Y también podemos decir que los que han recibido el Espíritu Santo son hijos de Dios, ¿sí?
y Dios los llevará a sus hijos al cielo. Yo les predico poco ¿cómo se dice? Variantemente, ¿sí? Como una manera variada, ¿sí? Pero si escuchamos, eso es muy simple. Un solo tema, la salvación, ¿sí? Todo conectados. Nosotros así recibimos la salvación, así recibimos el Espíritu Santo, la vida eterna, fuimos hijos de Dios. Es igual. Esto todo está en Cristo crucificado. Esta es la bendición de Abraham, ¿sí? Podemos entender de esa manera. Para esto, Jesús cargó la cruz, ¿sí? Murió en la cruz. En vez de nosotros, Él recibió el castigo de nuestros pecados, en vez de nosotros. Así Dios redimió nuestros pecados con la sangre de Jesús, unigénito. ¿Por qué Dios entregó a Cristo ser crucificado? ¿Por qué? La Biblia dice, sabemos muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice así, ¿no? ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, amó a nosotros, de tal manera. De esa manera Dios nos ama y nos dio su Hijo unigénito. Su Hijo unigénito significa Él mismo. A la cruz lo entregó para nosotros, por el amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque Dios es amor. Dios es amor y a la vez es justo también. Es juez. Dios debe juzgar los pecados. ¿Sí? Debe juzgar los pecados. Esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, Él debía dejarle a Cristo ser crucificado. Haciéndolo, cumplió el castigo hacia nuestros pecados y así nuestros pecados son perdonados. Esta es la manera de Dios para solucionar nuestro problema del pecado. Así Dios nos abrió el camino para que le vengan, para podamos entrar al cielo, ¿sí? De esa manera, sobre los pecados, Dios es justo completamente. Y también Dios nos ama, por eso entregó a su Hijo unigénito. Así lo sacrificó, ¿sí? Así lo sacrificó. Y luego les permitió a los que creen en ese sacrificio de amor la vida eterna, la salvación, ¿sí? Algunos versículos explican acerca de esto en San Juan capítulo 3, versículos 16 y 18, dos versículos. Busquemos la Biblia. Este versículo es muy importante, también muy precioso, ¿no? Aquí explica muy bien acerca de esencial de nuestra fe. Aquí San Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 18. Dos versículos, si lo tienen, leamos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Abajo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos recordar bien estos versículos. Es muy importante, ¿no? Explica muy claramente, simplemente,
exactamente acerca de nuestra salvación. Creer, ¿sí? Recibimos la salvación por la fe en creer que hizo Jesucristo para nosotros. Su muerte, ¿sí? El que cree en el Hijo unigénito recibe la salvación, recibe la vida eterna, pero los que no creen en Él perecerán. La Biblia dice así, ¿sí? Es muy claro. Otro versículo también, San Juan capítulo 3, versículo 36, Romanos capítulo 5, 8, también dice así, yo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí, es correcto, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Es mentira? No, correcto, ¿sí? La verdad. Romanos capítulo 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo piensan ustedes? Muchas partes de la Biblia explican acerca de esta verdad, acerca de la muerte de Cristo para nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Para nosotros, para solucionar los problemas, el problema de nuestros pecados. Sí, única razón, Él murió. Y muchas partes de la Biblia explica acerca de esta verdad muy detalladamente, claramente. Y nosotros debemos creerlo, ¿sí? Creer en esta verdad es la salvación. Pero muy lamentablemente muchas personas no creen en esta verdad. Pensando con su propia manera, ¿sí? Tenemos que orar más, tenemos que hacer algo, una obra, ¿sí? Tenemos que servir algo. Pensando de esa manera, mal entendiéndolo, no pueden creer puramente lo que hizo Jesucristo para nosotros en la cruz. Eso es muy lamentable. Por eso muchas partes de la Biblia explica acerca de Cristo que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Solamente creer en esta verdad puramente es la salvación. La muerte de Cristo es una prueba cierta de que Dios nos ama. Por eso podemos conocer el amor de Dios por medio de Cristo que fue crucificado. Cristo crucificado. Y así lo creemos. Mire, otro versículo también. Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 9, 10. Aquí también explica acerca de esta verdad. Aquí, Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 9 y 10. Si lo tienen, leamos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo piensan? Aquí también explica muy claramente, exactamente, ¿no? Entonces, conociendo en esta verdad, ¿sí? Debemos creer y recibimos la salvación, ¿sí? Dios nos ama, por eso Él envió a su Hijo para solucionar nuestros pecados como el sacrificio de paz, es decir, como el sacrificio de redención. ¿Sí? Él es Jesucristo. Él es Jesucristo crucificado. Si no hubiera Jesús y si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habríamos tenido
ninguna esperanza, ninguna salvación, ¿no? Por eso es muy importante para nosotros el Cristo crucificado. Cristo crucificado. Este hecho es la esencia principal de la Biblia, cristianismo, de nuestra fe. Es decir, Cristo crucificado mismo es el Evangelio, ¿sí? Predicamos el Evangelio. Así recibimos, escuchamos este Evangelio, creemos esta verdad, así recibimos la salvación. Primera de Corintios capítulo 1 explica esto, texto principal de hoy, ¿no? Aquí de nuevo, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 al 24, les leo de nuevo. Aquí dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, el Evangelio, ¿no? Para los judíos ciertamente tropezadero, es muy lamentable, y para los gentiles locura también, más para los llamados, como nosotros, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Con este versículo podemos entender muchas cosas principales de nuestra fe. Aquí, miren, dice los llamados, ¿sí? Una frase, los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Vamos a pensar acerca de esto, los llamados. Cuando Adán y Eva cometieron pecado en el huerto del Edén, Dios los llamó, ¿sí? Dios los llamó. Aquí dicen los llamados, dice: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Sabemos esta historia, ¿no? Llamó a Adán. ¿Por qué Dios lo llamó? ¿Por qué? ¿Para matar? ¿Para matar? No, para solucionar el problema de Adán. Desde este punto debemos pensar bien. Desde el principio, Dios llamó a Adán. ¿Sí? Es porque Dios ya planificó, ¿sí? Ya planificó de quebrantar la potestad del diablo, ¿sí? Potestad del pecado, y salvarnos de los pecados a través de Cristo. Ya planificó, ya planeó. Si no, Dios habría quitado la vida de Adán, habría matado a Adán. Pero Dios lo llamó. Debemos pensar bien en este punto. No mató, sino lo llamó. Esto es el amor de Dios, ¿sí? Para nosotros también. ¿Por qué Dios nos llama? ¿Por qué? ¿Para matar? No. Porque Cristo ya fue crucificado. Ya solucionó todo el problema de nuestros pecados. Nosotros solamente debemos creer en esta verdad, en este Evangelio. Por eso Dios nos ha llamado para que creamos en su obra a través de Cristo y nos dé la vida eterna. Con este propósito nos llamó, por medio de su palabra, ¿sí? Palabra de la Biblia, palabra de la Biblia, ¿sí? Así que somos los llamados. Los llamados tienen este significado, ¿no? Miren, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26, aquí, miremos en la pantalla, leamos juntos. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Dios nos llama. Cuando Dios nos llama, Él no mira nuestros conocimientos, talentos, linajes, ni apariencia. ¿Sí? Algunas condiciones carnales, no. Dios nos llama solo mirando la fe. Sí, solo mirando la fe. Es decir,
la fe que se confía en Dios, ¿sí? Ya que hay obra de Cristo que fue crucificado, ya planeó, solucionó todo. Por eso nos llamó. Tiene este significado muy importante. Llamamiento de Dios tiene este significado. ¿Por qué? Perfectamente solucionó. Nosotros debemos mirar a esta verdad y creer nomás. Eso es el amor de Dios. Si no solucionó este problema, no hubiera llamado a nosotros, ¿no? Si no hubiera el hecho que hizo Cristo, habríamos necesitado nuestros conocimientos y nuestra obra propias. Pero Jesucristo murió en la cruz por nosotros. En el lado de Dios todo solucionó. Jesucristo murió en la cruz para nosotros, por nosotros. Esta es la gracia entera de Dios. Unilateralmente Dios solucionó este problema, problema del pecado. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros creamos en este hecho, en esta verdad, en este evangelio. Creer su gracia es confiar solo en Dios. Creer en esta verdad es confiar en Dios. Dios quiere que confiemos solo en Él y le agradezcamos por su gracia. Jesús dijo así en la Biblia. Aquí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. San Mateo capítulo 11, 28 dice así. ¿Sí? Si leemos repetidamente esto, nos da gran consuelo. ¿Sí? Esta es la verdad. Venid a mí. ¿Sí? Jesús dijo así, venid a mí. Jesús nos llamó de esa manera. Está llamando a nosotros ahora mismo también. Jesús nos llamó para que nos haga descansar. ¿Sí? Ustedes están cansados, ¿no? Muy difícil nuestra vida. Es muy difícil nuestra vida. Pero Dios llamó, Dios está llamando a nosotros para que nos haga descansar. Sí, hay reposo, el reposo en Cristo. Entonces, venimos a Jesús confiando en nuestra obra, nuestra sabiduría y nuestra experiencia. De esa manera venimos a Cristo. No, venimos a Jesús confiando en su obra, por la fe, no más. Eso no es difícil, muy fácil. Vengan a mí. Jesús nos está llamando. Vengan. Con la fe no más. Con nuestra obra, con nuestra condición algo, ¿sí? Física. No. Vengan por la fe. Él nos llama para que le vengamos confiando en su obra, ¿sí? Obra de cruz. Aún ahora Jesús nos está diciendo, nos está llamando. Todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, todos los pecadores, ya cargué la cruz por vosotros. Conoced y creed en esta verdad y venid a mí. Así está llamando. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, pecadores, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Gran consuelo para nosotros. Aquí, yo os haré descansar, se refiere al reposo del Espíritu. Reposo del Espíritu. ¿Ustedes están cansados? ¿Sí? ¿Están muy difícil en una dificultad? Venid a mí. Jesús dijo así.
para descansar. Los que se acercan a Dios confiando en Jesús, reciben el perdón de los pecados y obtienen el reposo del Espíritu, ¿sí? Reposo del Espíritu, que entran en el reino de los cielos. Esta es la verdad. Y los que tienen el reposo del Espíritu serán como el versículo 29. Aquí, siguiente versículo, San Mateo 11, versículo 29. Si lo tienen, leamos juntos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Siguiente versículo dice así. Tiene mucho significado en este versículo también. Mire, los que tienen el reposo del Espíritu, ¿sí? La vida eterna, obtienen descanso que Dios les da, ¿no? Y disfrutan del descanso de corazón para las almas y disfrutan de la paz también. Es muy precioso, ¿no? Pero aquí hay una condición previa, ¿sí? Una condición previa. Perdón, ¿sí? Una condición previa. Aquí dice, llevad mi yugo, ¿sí? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y así que hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la condición, ¿sí? Llevad mi yugo. Aprended de mí. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cruz, ¿sí? Nuestro papel. Tenemos nuestra responsabilidad también. Aquí San Mateo, capítulo 16, versículo 24, aquí explica acerca de nuestra cruz. San Mateo 16, versículo 24, si lo tienen, leamos juntos. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigamos. ¿Cómo piensan ustedes? Esto es lo que dijo Jesús, ¿no? Para los discípulos, para nosotros también. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigamos. Esta es la condición para seguir a Cristo, para obtener reposo del Espíritu. Tiene esta condición. Dios carga a cada uno de nosotros el yugo, es decir, la cruz. Cargando este yugo, esta cruz, debemos aprender del Señor. Esta es la responsabilidad de los cristianos. Nosotros debemos hacer en esto también. Cada uno tiene su propio yugo y su propia cruz para nosotros, ¿no? Cruz de Santiago, cruz de hermano Miguel, cruz de hermano Marcos, cruz de hermana Milka. Cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz, nuestro yugo. Tenemos que llevar esto. Entonces, podemos obtener el descanso que Dios nos da. Esto es el principio de la Biblia también, ¿no? Pero si no lo llevamos y evitamos, no podemos disfrutar de la paz que Dios nos da. Para las personas que siguen la palabra de Dios, llevando el yugo del Señor y dejando sus propios pensamientos, el Señor se acerca más a estas personas y las consuela para cargar nuestra cruz. Este trabajo
Parece que muy difícil, pero no se preocupe. Dios nos ayuda. Dios carga junto. Por eso debemos recordar este principio. Sin pensamiento, sin su propio pensamiento. Sí, humanamente podemos entender, esta cruz parece que es muy pesado para mí. Por eso yo no puedo cargar esto. Con este pensamiento propio, algunos no pueden llevar su cruz, no puede recibir el reposo del Espíritu. ¿Por qué? La Biblia dice así, ¿no? Esta es la condición, ¿sí? Hay que llevar mi cruz, pero Dios ayudará. Por eso, desde el principio, desde mi corazón, debemos decidir en este inicio del año. No es difícil, ¿sí? Sin mi pensamiento, ¿sí? Algunos piensan mucho con su manera, propia manera. Parece que será muy difícil, pero no. Aquí, esta es la promesa de Dios, ¿no? Dios nos prometió. Entonces, no se preocupe y carga, por favor. Aprende de Cristo crucificado. Esto es el propósito de nuestra vida cristiana, ¿no? Conocer más a Cristo y ganar más a Cristo, predicar más a Cristo, cargando nuestra cruz, cargando nuestro yugo, porque Dios ayudará. Para las personas que siguen la palabra de Dios, llevando el yugo, llevando la cruz del Señor y dejando sus propios pensamientos, Señor sí o sí ayudará y sí o sí acerca más a esta persona y las consuela, ¿no? La Biblia dice así, aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, aquí dice así, fiel es Dios, ¿sí? Fiel es Dios. Dios no dice algo mentira, ¿sí? Su palabra es verdad. Esta es la promesa de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Dios nos llama para tener comunión con nuestro Señor. Eso significa que el Señor sigue teniendo comunión con nosotros en nuestra vida. O sea, está junto con nosotros siempre. Por eso no se preocupe. Esta cruz, este yugo no es nada. Dios ayudará. Todopoderoso. Dios Todopoderoso ayudará junto conmigo. Aquí es la promesa de Dios, ¿no? La vida cristiana es tener comunión con el Señor. En esta comunión podemos conocer más sobre Cristo y conocer más su amor y su voluntad. Esto es una bendición, ¿sí? Una bendición muy preciosa. Entonces, debemos preguntar siempre al Señor en cuanto a todos los asuntos. De esa manera, Señor, en este caso, ¿qué debería hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que preguntar siempre. Y debemos esperar y hallar la respuesta que el Señor nos da a través de la iglesia, ¿sí? A través de la palabra de la Biblia. Por eso es muy necesario, por eso es muy importante participar en la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Sin esto no podemos recibir ninguna respuesta, ¿sí? Aquí en la iglesia, aquí en la Biblia, está la clave de nuestra vida. Perdón. Gracias. Sí. Es verdad, ¿no? Y debemos esperar
y hallar la respuesta de Jesús en la iglesia, en la palabra de Dios. Esta es la vida cristiana. Por eso la Biblia dice así, aquí Proverbios capítulo 6, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, busquemos, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Versículo muy corto, pero en el inicio del nuevo año vamos a guardar este versículo en mi corazón, ¿sí? Aquí, Proverbios capítulo 3, versículo 6. Si lo tienen, leamos juntos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muy precioso, ¿no? Es muy precioso. Guardemos. Reconócelo, reconocer a Dios. En todos tus caminos, en toda nuestra vida tenemos que reconocer a Dios. Y Dios enderezará tus veredas. Guiará, ayudará, protegerá, llenará con su amor, con gracia, con su bendición en nuestra vida. Si reconocemos a Dios en nuestra vida, siempre. ¿Ustedes reconocen a Dios siempre en su vida? ¿Siempre preguntan a Dios? Debemos pensar en nuestro pasado. Si no reconocemos a Dios, Dios no ayudará. ¿Sí? Este principio es muy simple, ¿no? Ahora estamos viviendo de esa manera o no. Meditando esto, vamos a decidir, ¿sí? Vamos a decidir en este inicio de nuevo año. En este año, todas las cosas, yo voy a preguntar a Dios. Yo reconozco, ¿sí? Reconozco a Dios. Con esta decisión vamos a empezar este nuevo año. Hoy aprendemos el principio muy principal, ¿sí? De nuestra vida cristiana. No se olvide este principio, muy simple, muy claro, ¿sí? Pero debemos realizar, debemos decidir desde el principio, desde nuestro corazón, primeramente. Esto es muy importante. Así Él enderezará tus veredas, ¿sí? Guiará nuestros caminos. Cuando reconocemos al Señor en todos nuestros caminos de la vida, Él nos encamina. Sí. Esta es la promesa de Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos tener un gozo verdadero y vivir con alegría muy preciosa en nuestra vida, siempre. La vida cristiana es tener comunión cercana con el Señor. Ahora estoy viviendo con esta comunión con el Señor, debemos pensar. Es igual que vivir en la comunión de los cristianos en la iglesia. Vamos a pensar en nuestra vida, ¿sí? A veces estoy eligiendo nuestra vida cristiana, ¿sí? Eligiendo. O sea, a veces viven una manera propia, ¿sí? Sin Dios. A veces vivimos algo adecuadamente ante Dios. Pero si vemos esto en el punto de Dios, eso no es adecuado. Mitad o 70% viven en la iglesia bien, 30% en el mundo. Por porcentaje, humanamente, es mucho mejor que vive en el mundo, pero no. 99% de la iglesia, un
100% del mundo, tampoco. ¿Entienden? Vamos a ver en el punto de vista de Dios. A veces, mitad, 70%, 30, 80, 20, 99, 1, no. 100% debemos vivir de esa manera. Esto es reconocer a Dios, ¿no? ¿Por qué mi vida tiene este problema? ¿Por qué mi vida no es llevado, no es guiado por Dios adecuadamente, preciosamente? ¿Por qué? Estoy viviendo en el mundo, en una parte. Sí, esto es el principio de la Biblia. Comunión con Dios. 100%. Comunión cercana con el Señor. Es igual que vivir en la comunión de los cristianos en la iglesia. Vida cristiana, ¿no? Aquí, Salmos capítulo 148, versículo 14. Salmos 148, versículo 14. Aquí también. Si lo tienen, leamos juntos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos los santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¿Sí? Aquí dice los santos. Los santos, es decir, el pueblo a él cercano. ¿Sí? El pueblo a él cercano es los santos. Entonces, podemos decir que los santos son los que se acercan a Dios. Ellos son santos. ¿Sí? Los que se acercan a Dios. No se acercan a Dios, no es santo. ¿Sí? Podemos entender de esa manera. También aquí hay la frase, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. El poderío de su pueblo. A través de esto podemos saber que Dios tiene poder de enaltecer y humillar también. Dios tiene este poder. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios, confiar solo en Dios y vivir preguntándole. Esto es reconocer a Dios, ¿sí? Tener comunión cercana con Dios. En Salmos capítulo 73 dice que he aquí, los que se alejan de ti, alejan de Dios, perecerán. ¿Sí? Salmos 73, 27 dice así. Pero dice que el acercarme a Dios es el bien, ¿sí? Es la bendición. Versículo 28 dice así. Es decir, los que se acercan a Dios, Dios los enaltece más. ¿Verdad? Eso no es algo complicado. ¿Sí? Eso es muy simple. Una verdad muy simple. Antes había 70 discípulos de Jesús y había 12 apóstoles. Entre ellos, los 3 seguían a Jesús estando más cerca de él. ¿Sí? Pedro, Jacobo, Juan, ¿sí? Pedro, Juan, Jacobo, ¿sí? Los 3 especialmente. Jesús los enalteció y los utilizó más precioso, ¿no? Acercarnos a Dios es la bendición para nosotros. Entonces, poder acercarse a Dios es un privilegio muy sorprendente. Vamos a averiguar concretamente qué tipo de bendición hay en el acercarse a Dios. Vamos a pensar un poco concretamente. Aquí, primera de Pedro capítulo 1, versículo 30,
Busquemos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Hoy estamos aprendiendo Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Por qué? Este capítulo explica bien acerca de Cristo, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Si lo tienen, leamos juntos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a pensar con este versículo. Primero, Jesús. Jesús nos ha sido hecho, ¿qué? Sabiduría. ¿Sí? Primero, sabiduría. Jesús es sabiduría para nosotros. Cristo Jesús es la sabiduría de la salvación y también es la sabiduría de la vida cristiana. En Cristo hay esta sabiduría, ¿sí? Sabiduría de la salvación, sabiduría de la vida cristiana. Esto es como un tesoro. Aquí, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. ¿En quién? En Cristo, ¿sí? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo, ¿sí? En Cristo hay estos tesoros, ¿sí? Tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así de esa manera, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si no tenemos sabiduría, no tenemos conocimiento, debemos estar en Cristo. ¿Por qué? En Cristo están estos tesoros de sabiduría, de conocimiento. Son todos los tesoros. Los tesoros son la sabiduría y el conocimiento. En la Biblia están escondidos la sabiduría y el conocimiento en la Biblia. Por eso podemos decir que acercarnos a la Biblia, acercarnos a Cristo significa acercarnos a la Biblia, es acercarnos a Dios también. Ahí está tesoro. Mire, hoy también con versículo de recitación leímos, ¿no? Aquí San Juan capítulo 1, versículo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra de la Biblia es Dios, ¿sí? Dios muestra su ser a través de su palabra. Acercarnos a la palabra es acercarnos a Dios también. Podemos entender de esa manera. Y los tesoros no están por otros sitios. No están por todas las tierras, no. Para encontrar los tesoros, ¿cómo piensan ustedes? Para encontrar los tesoros hay que buscarlos activamente, ¿sí? Hay que buscarlos con atención. En Cristo y en la Biblia están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sí, en la Biblia, en Cristo. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en buscarlos en la iglesia. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón, con todo nuestro anhelo. Dios mira nuestro corazón, ¿sí? Este corazón anheloso. Por eso, Dios ayuda a los que buscan con todo corazón para encontrar los tesoros con la ayuda del Espíritu Santo. Dios ayuda de esa manera, mirando nuestro corazón. Algunos no tienen ningún deseo de buscar este tesoro, por eso Dios no ayuda. Pero algunos tienen
muchos deseos de buscar este tesoro, Dios ayudará con el poder del Espíritu Santo, ¿no? Por eso aquí, Proverbios capítulo 2, versículo 2 a 7, dice así, les leo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí? La Biblia explica muy bien, ¿sí?, acerca de buscar los tesoros, ¿sí?, con este corazón anheloso de obtener este tesoro. Tenemos que tener este corazón, ¿sí?, este corazón, este deseo. Dios nos dio la sabiduría de la salvación y podemos decir que la sabiduría de la salvación es Cristo. La sabiduría es Cristo. Y después de ser salvos, tenemos que seguir obteniendo la sabiduría que el Señor nos da. La sabiduría es Dios, es Señor, es el Señor, es Jesús. Proverbios capítulo 4, versículo 5 al 7 explica acerca de esto. Proverbios capítulo 4, versículo 5 al 7, aquí si lo tienen, leamos juntos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Amala y te conservará sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La Biblia explica muy bien acerca de adquirir la sabiduría. ¿Cómo? Adquiere la sabiduría. Aquí la sabiduría se refiere a Jesús, ¿sí?, a Jesús mismo. Este versículo significa que tenemos que usar todas las cosas que tenemos para adquirir, ¿sí?, para adquirir la sabiduría. ¿Por qué? La sabiduría es muy importante, ¿no? Para adquirir la sabiduría, es decir, adquirir a Jesús, ganar a Jesús. Como aprendimos el principio, ¿sí?, esto es el propósito de nuestra vida también, ganar a Jesús, adquirir la sabiduría. Y la sabiduría sigue nos llamando, porque esta sabiduría es Jesús mismo. Sabiduría está llamando a nosotros. Todo conectados, ¿no? Proverbios capítulo 8, versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Aquí la Biblia dice así. Esta nos está llamando. La sabiduría nos está llamando. O sea, Jesús nos está llamando. ¿Por qué? La sabiduría es Jesús, ¿no? Y está escrito en la Biblia que bienaventurados los que guardan el camino del Señor también. Camino del Señor. Abajo, Proverbios capítulo 8, versículo 34. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Bienaventurado el hombre que me escucha
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Imaginemos esta escena. Los siervos, ¿sí? Los siervos siempre esperan al lado de la puerta para escuchar la palabra de su dueño, ¿sí? Palabra de su jefe, palabra de su Señor. Mi Señor, dígame, yo lo haré. ¿Por qué? Él es siervo, ¿no? A los que tienen este aspecto, Dios les muestra su voluntad y les da su sabiduría, En la iglesia, el Espíritu Santo nos ayuda en entenderlas. En la iglesia, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas por medio de la palabra, de oración y de los testimonios de los hermanos en la iglesia. Por eso tenemos esta reunión. La reunión, la comunión, no es algo ligera, no es algo simple, no es algo sencillo, no. Es muy importante. A través de los testimonios de los hermanos podemos entender, ¿sí? Podemos recibir la sabiduría de Dios también. Sí, es muy importante. A través del culto dominical, culto miércoles, acerca de la palabra de Dios, podemos recibir estas sabiduría de Dios. Es Cristo mismo. Para nosotros, la sabiduría que Dios nos da es muy imprescindible. Así que tenemos que adquirir más esta sabiduría en la iglesia, en la palabra. Continuamente debemos conseguir la sabiduría y la inteligencia que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Muchas partes de la Biblia explican acerca de esto. Aquí, Salmos 119, versículo 97 al 100, les leo. Oh, cuánto amo yo tu ley, tu palabra, ¿sí? Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. ¿Por qué? He guardado tus mandamientos. Vamos a ver este versículo. Aquí podemos decir que mi enemigo, aquí usa esta palabra enemigo, mi enemigo es Satanás, diablo, ¿sí? Es decir, si acercarnos a la palabra de Dios, palabra de la Biblia, podemos ser más sabios que ellos y así que podemos vencer a esta Satanás fácilmente. Estos diablos, ¿no? Siempre recibimos las tentaciones de Satanás en nuestra vida, pero acercarnos a la palabra de Dios podemos vencer fácilmente. Es verdad, ¿no? Por eso así escuchamos la palabra de Dios, permaneciendo en la iglesia, lecitación, con estas vidas, podemos vencer fácilmente las tentaciones de Satanás, potestad de Satanás. Y podemos decir que los que tienen mucha edad son sabios. Pero si uno medita la palabra de Dios profundamente en su corazón y la guarda, él es más sabio que los ancianos. Sí, ¿por qué? La palabra de la Biblia es Dios mismo. Dios tiene mucha edad, ¿sí? Mucha edad, eternamente. Entonces, a pesar de que hay muchos ancianos que es muy sabio, pero más que ellos,
podemos ser sabios. Meditar la palabra de Dios y guardar en nuestro corazón la palabra de Dios es más provechoso que entender un libro del mundo. Sí, es algo muy obvio, ¿no? Es la palabra de Dios. Por eso, tenemos que esforzarnos en enseñar a nuestros niños la palabra de Dios, más que en enseñar los conocimientos mundanos. Sí, los conocimientos mundanos también son muy importantes, pero antes de esto debemos enseñar, ¿sí?, la palabra de Dios. Por eso el colegio de la iglesia es muy importante, ¿no? Durante esta semana teníamos seminario para los niños. Participaron unos niños, ¿sí?, y recibieron la salvación preciosamente. Es muy importante, ¿no? Oren continuamente para el colegio de la iglesia, entonces, ¿no? Debemos esforzarnos para enseñar a los niños el principio de Dios. Cuando agarramos la palabra de Dios, tenemos fuerza y en su palabra podemos tener gozo verdadero. De esa manera, Jesús se ha hecho nuestra sabiduría, ¿sí? Otro, aquí dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ahora justificación, ¿sí? En segundo lugar, Jesús se ha hecho nuestra justificación. En realidad, no tenemos ninguna cosa justa. No tenemos. Entonces, la Biblia dice así: nosotros somos como somos suciedad, ¿sí? Nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 64, versículo 6, dice así, ¿no? Aunque hagamos bien desde nuestro punto de vista, todas nuestras cosas son como trapo sucio. La Biblia dice así. No tenemos ninguna cosa justa, pero Cristo se ha hecho nuestra justicia. Sí, nuestra justicia. Busquemos la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 17. Busquemos Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. ¿Por qué? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justo. En el Evangelio se muestra la obra de Dios que cumplió a través de Cristo y por la fe se recibe la salvación y crecer más en la fe. Al recibir el Evangelio, la justicia de Cristo se ha hecho nuestra justicia. La salvación, justicia de Dios, está conectado. ¿Sí? La muerte de Jesús es para perdonar nuestros pecados y la resurrección de Jesús es para que seamos justificados. ¿Sí? Por medio de la justicia de Cristo podemos estar delante del Señor. Es porque Cristo es nuestra justicia. Con valiente, ¿sí?, podemos estar ante Dios con esta justicia. Y también Cristo se ha hecho la sabiduría de nuestra salvación y la sabiduría en la vida cristiana y justificación.
Mire, aquí también dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, ahora santificación. ¿Sí? Santificación. Cristo se ha hecho la sabiduría y la justicia y la santidad también, santificación. Hebreos aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 10. Miremos la pantalla, leamos juntos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por la muerte de Jesús hemos sido santificados. ¿Sí? Nosotros santos, somos santos. Asimismo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Dios nos santificó y también nos ayudará para que seamos guardados irreprensibles en la vida cristiana. Así, el Señor va a hacerlo. Aquí dice, el cual también lo hará, dice. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 3. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fornicación, ¿sí? Santificación. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Dios nos santificó en nuestra vida y nos va a santificar a nosotros también. Entonces, hay algo que debemos hacer, ¿sí? ¿Qué es esto? Es encomendamos ante la palabra de Dios. Si nos encomendamos a Dios, Él nos guiará a ser guardados sin mancha. Esto es el principio de Dios. Dios les mandó a los santos vivir con santidad. ¿Sí? Vivir con santidad. ¿Por qué? Dios ya nos santificó. Somos santos. Dios nos santificó. También nos va a santificar más. Cuando nos entregamos a nosotros mismos conforme a la palabra de Dios, Dios nos va a guiar con esa buena voluntad. Habernos justificado es el poder del Señor. E ir a justificarnos es también el poder del Señor. Lo que tenemos que hacer es presentarnos delante de su palabra, ¿sí? Ante la palabra. Entonces, el Señor nos guiará. Es algo muy obvio, ¿no? En segundo de Crónicas salen dos columnas que estaban delante del templo de Salomón. ¿Cómo se llaman esto? ¿Saben? Sí, Jaquín y Boaz. Jaquín y Boaz. Aquí es Jaquín, derecha, Boaz, izquierda, ¿sí? Jaquín significa Él establecerá, ¿sí? Dios establecerá. Y Boaz significa en Él, en Dios está la fortaleza, ¿no? Dios nos apartó de la potestad de los pecados y nos levantó y también nos guía. Todos los poderes están en Dios y Él establece la iglesia y levanta a cada uno de nosotros también, nuestra vida también, ¿no? Por eso tenemos que entregarnos ante la palabra de Dios. Entonces Dios
nos guiará para ser guardado irreprensible. Cristo se ha hecho nuestra santidad. Por lo tanto, tenemos que vivir con santidad también. Aquí. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y ahora redención. Redención. En cuarto lugar, Cristo se ha hecho nuestra redención. Cristo es nuestro redentor. Jesús nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso, podemos decir que Jesucristo es todo para nosotros. Es todo. Aquí, miremos en la pantalla, 1 Corintios capítulo 1, 17. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Pues, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, ¿no? Dios nos llamó y salvó, y ahora Cristo envía a los santos. Él me envía. ¿Sí? ¿A dónde me envía? ¿A dónde? Al mundo. ¿Sí? ¿Por qué Dios me envía al mundo? Aquí dice, a predicar el Evangelio. Esto es el propósito, ¿no? A predicar el Evangelio. Dios nos envía para predicar el Evangelio. La Biblia dice que Dios nos encomendó a anunciar el Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 4. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Nosotros estamos existiendo para agradar a Dios, ¿no? La manera de agradar a Dios es predicar el Evangelio, ¿sí? Dios nos encomendó predicar el Evangelio. Dios nos manda a todos los rincones del mundo para salvar a otras almas. Esto es el mandamiento de Dios. ¿A quién ha enviado Dios? A cada hogar. ¿A quién? Ha enviado a cada uno de nosotros, los santos, los cristianos. ¿A quién ha enviado a nuestra ciudad? Dios nos mandó. Sí, no hay casualidad en Cristo. Dios nos mandó a mí. ¿Acaso piensan que otras personas habrán en vez de mí? Si creen de esa manera, se han equivocado. Dios tiene propósito a mí. Sí, especial. Nos mandó, me mandó, ¿sí? Dios nos mandó para predicar el Evangelio y por eso Él nos guardará también. No se olviden este principio. Hoy hemos pensado en los 3 propósitos de la vida cristiana. El primero es, hay que conocer más a Cristo. El segundo es ganar más a Cristo. Ganar a Cristo se refiere a parecerse más a Cristo, ¿no? Y el último es predicar a Cristo, ¿no? Es decir, conocer más, ganar más y predicar más a Cristo son las metas de los santos, metas de los cristianos. O sea, son el propósito de la vida cristiana para nosotros, ¿no? Poco después, el Señor volverá a venir en segunda vez, ¿no? Y nos encontraremos con tal Señor, tal Cristo. Aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Miremos en la pantalla, leamos juntos.
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor que vino conforme a su promesa en primera vez, cumplió la obra de redención. Y también volverá a venir a este mundo en segunda vez, como el Rey de los Reyes. Sabemos bien que está muy cerca el tiempo de encontrar al Señor. Sí, está muy cerca. Es decir, está muy cerca la segunda venida del Señor. Esperamos que el Señor enjugue nuestras lágrimas al encontrarnos con Él. Cristo crucificado. ¿Sí? Cristo crucificado. Él nos llamó con la gracia, sigue teniendo comunión con nosotros. ¿Sí? Con nosotros. Y Él nos ha sido hecho justicia, sabiduría, santificación y redención para nosotros. El Señor nos hace ser más unidos. Nos manda a este mundo para propagar el Evangelio. No debemos olvidar que nos encontraremos con tal Señor muy pronto. Vamos a iniciar este año nuevo con este principio de Dios anhelosamente, fuertemente. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas importantes. Ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que aprendimos hoy y nos llena con el Espíritu Santo a través de tu palabra, gracia y amor. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu buena voluntad y podamos seguir tus pasos muy adecuadamente con tu sabiduría y poder, especialmente en esta situación muy difícil y confusa. Ayúdanos, guíanos para que podamos soportar este riesgo con tu gran amor y así que podamos predicar tu evangelio fuertemente a las almas perdidas en estos tiempos, en los postreros días. Queremos que sea glorificado a ti a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, todo nuestro tiempo. En el nombre de Jesús, siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias.